Bien, Shabbat Shalom y bienvenidos a un nuevo comentario de la Parashá. Y la que estamos leyendo, ¿cierto?, esta semana se llama Yitro o Jetro. Yitro, ¿cierto?, era el suegro de Moshe, que vivía en Madián, que acogió, podemos decir, ¿cierto?, a Moshe cuando huyó después de que se fue de Egipto y mató, ¿cierto?, a aquel egipcio. Yitro, ¿cierto?, se reencuentra con Moshe, que ya había salido de la tierra de Egipto, para llevar consigo a su familia junto a él, pero Yitro, ¿cierto?, se encuentra con la sorpresa de que Moshe las hacía todas. Entonces, la primera aliyá, Yitro lleva a la esposa de Moshe y a sus dos hijos para reunirse con él en el desierto. Yitro le confiesa su asombro ante los acontecimientos que habían sucedido y que él había escuchado, que había llegado el rumor hasta él, y también confiesa, ¿cierto?, que el Dios que sirve Moshe realmente es el verdadero. Luego, ¿cierto?, de este episodio y de su asombro, él quería ver como un anciano, ¿cierto?, una persona ya con sus años, sacerdote, cómo funcionaba la cosa. Entonces, Yitro observa diariamente a Moshe y lo ve como que en realidad administra, ¿cierto?, todo el pueblo, es un juez, es un maestro, y lo es todo durante todo el día. Las personas permanecían de pie para esperar lo que él tenía que decir por mucho tiempo. Entonces, Yitro aconseja a su yerno, a Moshe, a delegar algunas responsabilidades del cargo y establecer una jerarquía de jueces y administradores que sean personas dignas dentro del pueblo. Y con esto de dignos, ¿cierto?, se refiere a personas de buen corazón, justos, gente responsable y también con la capacidad, ¿cierto?, de poder llevar a cabo esta tarea. Esto le permitía a Moshe que pudiera centrarse él en sus asuntos, mientras otros, ¿cierto?, atendían el general de las necesidades, y cuando algo realmente necesitaba su atención, él pudiera estar ahí. Moshe, por supuesto, estaba probablemente cuestionándose la situación en la que estaba, probablemente sobreexigiéndose, autosacrificándose, ¿cierto?, podemos decir. Por lo tanto, accede a este consejo, lo ve como un consejo realmente divino, una voz de la experiencia, una sabiduría especial. Y además, ¿cierto?, ¿qué más deseaba Moshe sino que todo el pueblo pudiera servir al Eterno de alguna forma? Bueno, comienza a partir de acá, ¿cierto?, la preparación de los hijos de Israel para dirigirse al monte Sinai y a ese momento de revelación de la Torá. Por lo tanto, ya era el 1 de Sivan, los hijos de Israel llevaban 43 días en el desierto. Y el Eterno le dice a Moshe que le explica al pueblo que ustedes son una nación, un reino de sacerdotes. Quizás también al llegar Yitro, que era un sacerdote de Madián, la gente se preguntó, él sirve a Dios siendo sacerdote. Bueno, ustedes también, les dijo Moshe al pueblo, son un reino de sacerdotes. Algo especial, ¿no? Ya que a lo mejor en otras culturas solo el sacerdote estaba ahí en el servicio del santuario y se acercaba a Dios. Él les dice, ustedes también son un reino de sacerdotes. De hecho, él los estaba acercando a un lugar apartado del monte Sinai para revelarse ante todos ellos. Lo que en otras culturas solo venía de mano, ¿cierto?, de una persona especial, un chamán, un sacerdote, alguien que tenía esa revelación, ¿cierto?, tan elevada. Bueno, todo el pueblo iba a tener una revelación como si fueran todos sacerdotes. Así que estaba conectado, ¿no?, todo esto. Moshe le dice a Israel cuáles eran las expectativas que tenía Dios para ellos, y el pueblo responde en esta parashá: Naaseh benishma, haremos todo lo que Él diga. Haremos y oiremos, o haremos y obedeceremos. Es decir, primeramente nos vamos a disponer a todo lo que Él diga. Después vamos a escuchar todo lo que Él diga.
Entonces cuando uno va como a un trabajo, ¿no? Un trabajo nuevo, siempre dice, no, yo sé hacer de todo. Lo que me digan lo voy a hacer. Todavía ni sabe lo que le van a decir. Y a lo mejor no tiene nada que ver a veces con la carta de oferta laboral. O a lo mejor es más de lo que usted pensaba. Y de hecho la gente suele después cuestionarse, criticarse. Bueno, ¿por qué estoy acá? Bueno, usted dijo que podía hacer de todo. Entonces, la gente obviamente no se podía arrepentir de esto que estaba diciendo, pero como buenas personas dispuestas a lo que venía, porque ya habían visto todo lo que les podía ofrecer el Eterno, que era muchísimo más que un trabajo, ¿cierto? Por supuesto que dijeron, vamos a hacer lo que tú nos digas, con esa disposición, como un nuevo creyente, por ejemplo, como alguien nuevo en la fe, o una persona que está entrando a un lugar, está totalmente dispuesta a todo. Así que así fue el pueblo de Israel. También, ¿cierto?, se le instruyó a Moshe que le dijera al pueblo que ellos también tenían que sumergirse en las aguas. Bueno, esta semana, si no me equivoco, fue la anterior, hablamos sobre, en el curso de discipulado, sobre la mikveh, la tevilá. ¿Fue esta semana? No me puedo acordar. Esta semana fue Pesa. Fue Pesa, fue la anterior. Sí, esa era Pesa. Entonces, vimos, ¿cierto?, la importancia que tiene este acto, y aquí vemos el primer acto, por así decirlo físicamente, donde se le ordena al pueblo hacer una mikveh para ellos y para su ropa. Todo tenía que estar totalmente limpio, purificado, ¿cierto? Y que ellos también sintieran este acto renovador, ¿cierto?, para presentarse delante del Eterno. También se les dice que los cónyuges tenían que separarse durante 3 días. Totalmente tenían que apartarse para ese momento de revelación. Como un buen sacerdote se apartaba de su familia, se dedicaba al santuario, como cada uno de nosotros cuando busca del Eterno. Tiene su momento. Así que el monte Sinai tenía que estar cercado también. Ninguna persona, ningún animal podía acercarse a la montaña hasta que culminara todo, con el sonido estrondoroso, ¿cierto?, del shofar, y bueno, la voz de Dios hablando a cada uno de ellos. Luego de ese tercer día comenzó todo, relámpagos, truenos, estruendo, el sonido del shofar, el monte humeaba, dice. O sea, estaba envuelto en nubes, humo y fuego. O sea, una escena bastante... Es como pasar, ¿cierto?, el metal precioso por el crisol, totalmente en un horno. Y así tenía que el pueblo acercarse al Eterno, y el pueblo estaba tembloroso ante tal escena. Por lo tanto le dice a Moshe, mira, tú acércate tú. Nosotros no somos dignos, quizás vamos a morir acá. Así que el pueblo tuvo temor de Dios cuando realmente vieron, ¿cierto?, esta presencia explícita. Entonces Moshe fue convocado por el Eterno al monte y le reiteró el Eterno esto mismo que le había dicho al pueblo, que no se acercaran a la montaña. O sea, ese temor de Dios tuvo coincidencia con la voluntad temblorosa del pueblo. El Eterno también les dijo que no se acerquen. Moshe, ¿cierto?, estuvo entre el pueblo y el Eterno, ¿cierto?, parado en el monte, en la cima, y ahí el Eterno pronuncia las 10 palabras que nosotros tenemos acá, ¿cierto?, de manera resumida. Anoji Adonai, yo soy el Eterno. Yo soy el Eterno que los sacó de la tierra de Egipto. Pronuncia las 10 palabras. Y al final de esta parashá se describe cómo el pueblo reaccionó ante esto. Se dice que el beneficio de que todo el pueblo de Israel, el hecho de que haya podido escuchar la voz del Eterno en ese momento, es algo que bendijo, ¿cierto?, a todas las generaciones de Israel para siempre. Y el asunto es que todos escucharon la misma revelación, las mismas palabras, el mismo mensaje de Dios, que es algo que muy raramente ocurre, ¿no? Porque hasta el día de hoy cada cual podemos decir que cree a Dios a su manera, escucha a Dios a su manera, entiende lo que quiere entender,
Pero diferente es que todos escuchemos lo mismo y entendamos lo mismo, ¿cierto? Entonces esta fue la gran revelación colectiva, ¿cierto?, que sostiene la fe dentro del judaísmo, ¿cierto?, y de la Torá para todas las generaciones. Todos recibimos la Torá ahí en el monte Sinai y escuchamos las mismas palabras, las declaraciones más importantes hasta el día de hoy, ¿cierto?, podemos decir de la Torá, que son las palabras mismas de Dios, textuales, aunque le digamos que toda la escritura es palabra de Dios, esta fue textual, no solo un relato, ¿cierto? Así que ahí se concluye la parashá, con también algunos mandamientos sobre el altar. Más adelante que va a hablar sobre algunos mandatos, ¿cierto? Y bueno, va a seguir extendiendo todo este mensaje de Dios, lo van a seguir desglosando a lo largo de estas parashot. Para que nos vamos, ¿cierto?, al mensaje de inmediato, que es lo que vamos a hablar en esta semana, es sobre este problema de que Moshe esté solo. No solamente Moshe tiene que ser un candidato a servir al Creador, está el peligro del que quiere ser siempre espectador, y hay una halajá dentro de la Torá y del judaísmo de que tenemos que funcionar como un cuerpo. Y ya, ¿cierto?, lo vemos solo en esta introducción. Todo el pueblo debía ser un reino de sacerdotes. Todos teníamos la forma de acercarnos a Dios, al Creador, y podemos recibir de parte de Él. Todos tenemos que trabajar en favor de Él. Y hay un peligro de ser solo espectador. Si bien el pueblo se quedó hasta un momento y le dijeron, mira, yo voy a ver hasta aquí, anda tú más allá. Hay un límite para cada cosa, pero hay un peligro en ser solo un espectador y no participar, ¿cierto?, del momento. Entonces este es un mensaje para nuestra Keilah. Al abrir la Torá, en esta parashá Yitro, nos encontramos con una imagen que lamentablemente parece demasiado recurrente en muchas de las congregaciones modernas. Vemos que Moshe, nuestro maestro, Moshe Rabenu, está sentado solo, juzgando, enseñando, aconsejando, mientras que todo el pueblo está de pie desde la mañana hasta la tarde, esperando pasivamente. Todo Estado, toda nación tiene claro que tiene que tener instituciones, ¿cierto?, que puedan resolver las necesidades de la gente, porque la gente no puede estar todo el día esperando que atiendan su necesidad. Por ejemplo, en un hospital, un trámite, en un banco, un trámite para sacar un documento de identidad. Muchas veces, ¿cierto?, hoy día por lo menos tenemos cierta empatía. Las personas de tercera edad o minusválidos se les da la preferencia. No vamos a esperar que un anciano o una anciana estén 3 horas de pie en una fila. Sería algo, ¿cierto?, totalmente sin empatía. ¿Por qué menciono esto? Porque hay una empatía que va sobre Moshe, porque tiene que estar todo el día juzgando, enseñando, aconsejando y resolviendo los problemas de todos. Y por otro lado, una empatía con el pueblo, que está todo el día de pie, desde la mañana hasta la tarde, para poder resolver un problema que a lo mejor podemos resolver entre nosotros, o un intermediario pueda resolver. Entonces, esta es como la empatía que tenemos que tener, digamos, con el gobierno, con el poder. Es algo mutuo. Algo tiene que ser dispensado y todos queremos recibir algo. Entonces, esta es una escena que agota. Yo creo que algo que cansa, ¿cierto?, a toda la gente en cualquier gobierno que haya es cuando hay mucha burocracia, cuando hay cosas que no se contestan, no se resuelven. Nosotros tuvimos una salida masiva a las calles porque la gente estaba cansada de ciertas circunstancias. Hay un agotamiento cuando las cosas no se resuelven, cuando pasan muchos años y no hay cambio, o cuando pasa mucho tiempo y siguen estando ahí. Puede ser que por un lado la persona que está en el poder diga, bueno, tengo todo esto que hacer, lo voy a ver, pero no sé cuándo.
El otro día me decía mi jefe, como una anécdota, que tenía un jefe que era en un banco, un gerente, que cuando lo llamaban decía, no, sí, lo vamos a ver urgente, aquí tengo la carpeta. Le colgaba y tiraba así la carpeta para atrás. Literalmente. Porque seguramente no podía atender todas las cosas que le pedían. Era una escena de agotamiento, pero también demuestra que, a ver, si no está la gente necesaria, o los procesos, o el portal donde uno vaya, las cosas no se resuelven. Así que toda esta escena de agotamiento es una escena de ineficiencia. Totalmente ineficiente. Moshe y el pueblo, por así decirlo. Sobre todo es una escena que la Torá califica como no es buena. Y eso está registrado en la Torá. Yitro le dijo, no es bueno. La Torá celebra lo que es bueno y lo que no es bueno. No dice derechamente es malo porque no hay ni mala intención de Moshe ni del pueblo. Todos quieren resolver las situaciones que ocurren, pero no es bueno. No es una buena situación. Entonces, damos este mensaje como nosotros todos, hermanos, ¿cierto?, en el cuerpo del Mesías. No podemos desgastarnos tanto, ¿cierto?, en este tema. Entonces, no es solamente esto una sugerencia administrativa, sino que es un mandato espiritual, y así lo tenemos que ver, porque agota espiritualmente esto. Claro, sobrecarga o a uno o al otro, a una parte o a la otra. Entonces, si realmente queremos avanzar dentro del reino de Dios, tenemos que destruir un liderazgo que sea como como le decimos, el hombre orquesta, y abrazar, ¿cierto?, la alajada de ser un cuerpo. Y siempre me acuerdo de Brian, porque cuando fui esa vez a la iglesia que acompañé a Brian las hacía todas, me acuerdo. Pero literalmente todas. En un momento estaba arriba, estaba haciendo algo abajo, después volvía a subir, lo llamaban, bajaba a subir. Me acuerdo que fue mi impresión muy fuerte porque en un momento de repente había hecho eso, una oración, y de repente sacó de donde no sé dónde una trompeta y se puso a tocar la trompeta. Pero me causó mucha gracia. Y yo dije, Brian es un hombre orquesta, literalmente. Bueno, obviamente no se trata de desmotivar a la gente que quiere participar y hacer todo. Me pongo, ¿cierto?, en ese caso también. Porque muchas veces todos queremos hacer un buen servicio para el Creador. Pero no es bueno hacerlo todo solo. Por algo el Eterno dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le puso una pareja. Bueno, no es bueno estar solo tampoco en el liderazgo. Y ya, el primer punto que veremos se llama la transgresión de hacerlo solo. Yitro era el suegro de Moshe y le dice una frase que lo lapidó: desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y se quedó sin argumento. No fue y dijo, no, todo lo puedo en Dios que me fortalece. No dijo eso, simplemente dijo, tiene razón. O sea, la experiencia la conoce. Entonces él se dio cuenta que se estaba desgastando. Bueno, de hecho, Moshe sufrió muchas veces ese desgaste por el pueblo, por tratar de liderarlo. Y aun cuando fue distribuyendo los roles, imagínense, más adelante se van a revelar en esta misma jerarquía, en estas responsabilidades que les dio a los príncipes, como dice ahí la escritura de Israel, se rebelaron también. Entonces, claro, quedó expuesto también, porque también cuando se delega, también queda expuesto, digamos, a que uno sea contradecido o, bueno, consecuencias que pueden ocurrir, de todo. Entonces en la halajá hay con el simple precepto de pikuach nefesh, que es decir, la halajá de la preservación de la vida, podemos concluir una cosa. Lo siguiente, un líder que no delega y que intenta centralizar todo, o todo el servicio, toda la toma de decisiones, viola este principio. ¿En qué sentido? Porque se mata a sí mismo, lentamente, y a su vez está matando el crecimiento espiritual del resto de las personas.
Y eso es lo que le dijo, ¿cierto? Yitro a Moshe, porque lo dice así, vas a desfallecer cuando alguien está muriendo, se dice, desfallecerás, morirás, literalmente. Lo que tú haces vas contra la vida, estás muriendo tú y vas a matar a estas personas. A mucha gente no le ha pasado que de repente haya tenido que hacer una larga fila o en situación compleja, el calor, solo el calor lo mata, lo tiene ahí asfixiado, desfalleciendo. Hay gente que ya las piernas no le dan más de tanto rato esperar. Entonces, todo esto es un acto de que vamos muriendo, hay una muerte acá. Ahora también hay un pecado sutil en esto. Podemos decir que hay un poco de ego o una idolatría del ego. Cuando un líder no suelta el control o cuando un miembro de la comunidad dice, no, que lo haga el rabino, para eso le pagan. Ambos están negando el diseño de Dios, porque Dios no quiere, ¿cierto?, que simplemente digamos, no, que otro lo haga, o otro diga, no, solo yo lo hago, y nadie más. Hay un poco de ego en esto. Entonces estamos diciendo que la unción o la voluntad divina solo la tengo yo y no el otro. Yo solamente la puedo hacer y él no. Él no está capacitado. De hecho, si ustedes se fijan, quizá hay diferentes tipos de liderazgo y de personalidades. Algunos de ellos, por ejemplo, podrían llegar a ser déspotas. Tanto ego que trate a los demás como que no saben hacer nada, ¿cierto? Y los traten de tontos. Yo me acuerdo, por ejemplo, el ex presidente de Venezuela trataba así a su gente, como si fueran idiotas. O sea, hacía el ridículo, ¿cierto?, frente a toda la nación como si todo el mundo fuera tonto. Trataba de hacerlos ver así. Por supuesto que esto era déspota. Uno podría decir, no, que es tonto él. Sí, pero es que se encargaba de que todos, hacerlos sentir a todos tontos. Y él gobernaba. Y él vivía de otra forma. Entonces, hay gente que es déspota en este sentido. Y eso es la idolatría del ego. Bueno, eso no es el judaísmo de la Torá, sino es algo, un diseño erróneo. Dios no llamó a una persona a estar en la cima de la montaña para quedarse siempre ahí. Moshe subió y fue el único que recibió estas palabras y después bajó. O sea, no era una persona especial que solo él recibiera voz de Dios y pudiera hacer su voluntad, como en ese momento solo él podía acercarse, sino que bajó de ahí y el pueblo tenía que seguir sirviendo a Dios y acercándose, digamos, a través de el servicio, ¿cierto?, al Creador. Y los llamó una nación de sacerdotes. O sea, no solamente yo soy el sacerdote que está ahí arriba, escuchando y mano a mano a Dios, sino que el resto también es sacerdote. Otro punto que podemos mencionar al respecto es lo que nos enseña la Brit Hadashah. Hay un modelo de los discípulos de Yeshua, un modelo apostólico, que por supuesto viene de la raíz del diseño judío. El Brit Hadashah confirma y expande esta sabiduría. ¿En qué sentido? En el libro de Hechos, capítulo 6, los Shlihim, los apóstoles, se encontraron en la misma crisis que Moshe. Habían quejas, había descuido, la gente estaba un poco desordenada, las congregaciones estaban desordenadas. O sea, pensemos en el movimiento mesiánico. Si uno va a mirar, ¿cierto?, en las redes, en internet, está desordenado el asunto. Entonces ellos vieron que todo esto se extendió tan rápido que se desordenó el tema. ¿Qué pasó? Notaron descuido. Hay descuido de parte quizás de nosotros de no organizar esto, que no haya personas capacitadas para liderar a las personas y las personas quizás están tirando para cualquier lado porque no tienen una guianza, una guía. Entonces, ellos pasaron de tener un fuerte crecimiento que trajo mucha queja porque cosas no se hacían o se hacían mal, otros decían no debe hacerse así, y descuido. ¿Qué es lo que hicieron? No es que se pusieron a trabajar ellos horas extra, digamos, con tal de desfallecer ellos por el resto. No, oraron por más fuerza, como dice acá.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Él les dice, ustedes busquen entre ustedes 7 personas que tengan buen testimonio, que sepan que tienen el Espíritu de Dios y sabiduría, y le encargaron la labor de dirigir a estas personas. Entonces ahí, ¿cierto?, sale la elección de Esteban, Felipe y otros diáconos. Y no fue para simplemente servir las mesas, como uno pudiese pensar que solo arreglaban la mesa para que comieran. En realidad, todo esto fue para activar los dones, ¿cierto?, o los talentos que habían en medio de la congregación. Shaul también dice en Efesios 4, 11 y 12 que hay, dice, él dio apóstoles, porque el griego dice así, él dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, no dice los constituyó como dice algunas versiones, en el griego dice les dio. O sea, él dio a las personas este don, este talento, para que algunos fueran enviados, como ellos fueron enviados, que recibieran el mensaje y lo difundieran. Otros para ser como profetas, porque de hecho vemos en varias partes que se habla que son como profetas ellos. A Yeshua le llamaron profeta, y ellos como hijos y siervos o discípulos de Yeshua también fueron como profetas, porque a las personas le hablaron, ¿qué cosa? Las profecías. Todo lo que estaban viviendo, incluso el derramamiento del Ruach HaKodesh, es profecía pura. El hecho de que a través de ellos el Espíritu de Dios se manifestara, notaba ese don de la profecía, que era el testimonio de Dios, ¿cierto?, en medio de ellos. A otros les dio ser estos que pregonadores, ¿cierto?, o evangelistas, que anunciaran todo esto que habían recibido. Eran personas que probablemente tenían buena capacidad de relacionarse con otros. Y a otros llamó pastores, como Moshe fue también un pastor. Bueno, de hecho Moshe fue un enviado de Dios, lo mandó a hacer ante el faraón, todo. Fue profeta, fue pregonador de la palabra, le enseñó toda la Torá al pueblo y fue el gran pastor de Israel, porque guió literalmente como si fueran sus ovejas, ¿cierto? Y fue un maestro. Moshe fue todo esto, ¿cierto? Moshe fue apóstol, como dicen las versiones, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Moshe las tenía todas. El hombre orquesta de la Torá, Moshe. Entonces, ellos le dicen el mismo consejo, ¿cierto?, de Yitro a Moshe. No es bueno que las hagan todas. No es así. No está bien esto. De hecho, hay otro momento, ¿cierto?, donde dentro de la... sí, pues creo que dentro de esta para allá. Que no es. Hay unas personas entre Israel que empiezan a profetizar, a hablar el mensaje de Dios, y quieren frenarlos porque ¿cómo va a haber gente profetizando? Moshe dice, pero por mí que todos fueran profetas, por mí que todos recibieran la palabra de Dios y la difundieran. Si no quiero quedarme yo con toda la profecía. Entonces, muchos, ¿cierto?, les fue dado dones, les fueron dados los dones. Y el que es constituido para algo, por ejemplo, un presidente, es constituido para tomar una investidura y ejercerla, y ejercer el poder. Entonces el que es constituido es puesto para una autoridad, pero el que es dado es puesto para servir, porque se le dio una oportunidad, ¿cierto? Entonces aquí no dice que algunos son apóstoles porque tienen toda la autoridad que el resto de los 4 ministerios no tienen. No es eso. No es que uno sea mayor que el otro, son dones puestos para el servicio de nuestro Padre. Alguna vez hablamos sobre esto, me acuerdo, estos 5 ministerios, estos dones. Podríamos volver a hablarlo en algún momento, siempre es bueno. Entonces, ¿para qué fueron puestos ellos? Para hacer la obra. O, mejor dicho, como dicen ellos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No es simplemente hacer, es para que todos fueran perfeccionados. Es para que realmente todos pudieran ser equipados de las cosas que cada uno de nosotros necesita. Hermanos, todos necesitamos en algún momento
una enseñanza en algo específico. No sé cómo hacer esto, bueno, una enseñanza. Pero a veces todos necesitamos una palabra de Dios, una palabra profética. No sé qué hacer, por dónde ir. Y de repente Dios nos habla. Puede ser por un hermano, otra persona. Muchas veces necesitamos una palabra de consejería, como de un pastor, una persona que realmente nos diga, no se apapache, como decimos acá. Necesitamos todo esto. Entonces tienen que haber personas que podamos perfeccionar a los santos en este servicio, en esta obra del ministerio, como Moshe lo hizo con todo el pueblo. Pero no se podía dividir en 3 millones de personas, Moshe. Entonces, entre el pueblo tenían que haber personas capacitadas para esto. Entonces, el trabajo del líder no es hacer un ministerio porque el resto no puede hacerlo, ¿no? Es un trabajo, es un servicio para el resto. Yeshua bien claramente les dijo, el que quiera entre ustedes ser mayor. Porque le preguntaron, mira, ¿quién es mayor en el reino? El que quiera ser mayor, que sirva a los demás. Hay que capacitar al resto para que todos podamos servir a Dios, para que todos podamos ofrecer una ayuda en la obra del ministerio. Entonces, si solamente somos espectadores, todos, el que es maestro ha fallado porque todos son espectadores, y el maestro sigue fallando porque todos siguen siendo espectadores, y los espectadores fallan porque no han avanzado, como dijo Pablo en un momento. Yo desearía que todos ustedes ya fueran maestros, pero no lo son. Entonces, como discípulos tenemos que avanzar hacia esta realidad, ¿cierto? Poder avanzar en este cuerpo. ¿Qué quería mencionar? No tiene mucho que ver con la paracha, pero es una incidencia que aparece en Hechos 6, que usted lo citó. Ajá. En Hechos 6 aparece Saulo y el rey Jarachá habla de Pablo. Uh-huh. Entonces la idea es no ensuciar el nombre de Pablo por el nombre de Saulo, ya que a los pies de Saulo murió Esteban. Entonces eso, el rey Jarachá, los que tradujeron y lo arreglaron, lo hacen muy bien para no ensuciar el nombre de Pablo. Es una curiosidad que está en la mayoría de las traducciones. Sí, hay algunas conductas que tienen o que tuvieron los traductores, ¿cierto? A veces como que aligeraron un poquito la traducción para no causar una impresión mala. Como está escrito esto, pero lea mejor esto, porque lo que está escrito ahí suena un poco fuerte. Y a lo mejor sin una comprensión de lo que pasó ahí podría haber una mala interpretación. Esto se permitió dentro del texto masorético, de hecho. Bueno, más adelante estoy con otra curiosidad. Entonces, bueno, este es el modelo que plantea el Brit Hadashah. Otro punto. Por ejemplo, Dios habla a todo el pueblo, en plural y no solamente en singular. Dentro del judaísmo, ¿cierto?, existe algunas oraciones que solamente se pueden ser mencionadas cuando hay un minyan, o un grupo de 10 personas. Por ejemplo, el Kadish, por ejemplo, dentro de la Amidá, la Kedushá, la parte donde se santifica su nombre, por ejemplo, la lectura de la Torá. No pueden hacerse si no hay un minyan, que sería un quórum de 10 personas adultas. ¿Por qué existe esta halajá? Porque se dice, y de hecho esto lo discute el Talmud, que la Shejiná, o la presencia divina, en su máxima expresión, solo se reposa en un lugar cuando hay una quejilá, una congregación. Y cuando hay una congregación, dice el halajá, cuando hay 10 personas. Y no reposa la Shejiná solo en un individuo. Pongámoslo que el judaísmo lo entendió así dentro del halajá. ¿Todos podemos tener Ruach HaKodesh? Sí. Porque también cuando el Talmud discute todo esto, puede estar la presencia divina sobre todo Israel, sí. Sobre un grupo de personas, sí. Sobre 10, sí. Y puede estar sobre una persona, sí, pero individualmente. No como si estuviera en un colectivo. O sea, cuando hay 10 personas, la Shejiná o la presencia de Dios podría estar como en el colectivo, en todos y en el colectivo. Pero en uno puede estar en lo personal, pero puede estar hablando con otra persona
que no tenga la presencia divina. Pero se asume que en un grupo de 10 como que Dios está en la asamblea, en la quejilá. Y esto se desprende de varios versículos de la Torá, que ellos van comparando y van trayendo a colación en ese momento, cuando discutieron esto. Entonces, en una quejilá, la presencia divina está ahí. Y como está ahí y solo ahí, se permite como que al menos haya 10 personas, y eso está, que también tiene que ver con la oración de Abraham, cuando intercede, y hay otras partes más, que se menciona este de 10. ¿Sí? Uh-huh. Sí, el Talmud también lo dice cuando discute esto, pero no está hablando, está hablando de un juicio, digamos así. Por ejemplo, cuando uno cuando hablamos del juicio de anular un mal decreto, porque después habla de lo que sea atado, desatado, en realidad habla decretado o no decretado, o anulado. Esa tradición sigue en el pueblo de Israel cuando saca la Torá en Yom Kippur, ¿cierto? Sacan 2 o 3, o al menos 2 Torá, y se hace esta anulación de decreto. Como que tienen que haber testigos. Entonces esos 2 o 3 son testigos para o decretar algo o anular algo. No vale el testimonio de un solo testigo, por ejemplo. Sino tiene que haber otro testigo para afirmar que esa situación sí ocurrió. Porque solo un testigo dice algo y nadie más lo vio, no es válido. Pero si hay 2 testigos que ven un asunto, sí es válido que decreten y digan, no, esta persona hizo esto. Ok, entonces el juez viene y decreta, eso pasó así. Pero puede ser anulado también si es que todos dicen, eso no ocurrió como este otro está diciendo. Y son 2 o 3 testigos, por ejemplo. Habla de ese contexto, como de testimonio, ¿ya? No de asentar, digamos, o como lo están poniendo ahora, que habla del... A ver, digamos que el Espíritu de Dios está cuando hay 2 o 3 testigos afirmando fiel testimonio, porque la Torá lo dice, que hay que dar buen testimonio verdadero. Él está ahí, sí, pero eso es para testimoniar. Ahora, como congregación de personas, se habla que son desde 10. No recuerdo la verdad todos los pasajes que argumentan esto, pero hay buenos argumentos. Pero por ahí no siempre van a estar esas 10 personas. Tienen que estar. Bueno, ya. Tienen que no lo va a llevar su contra porque por ejemplo, bueno, por ejemplo, si en mi casa hay 3 reuniones, estamos hablando del mercado y de todas las cosas de eso. No hay ningún problema. ¿Cómo se llama? La televisión por ahí, ¿no? Sí. Dios está en todos nosotros. No es el contexto, exactamente. El contexto es que un grupo de personas puede ser llamado una congregación cuando hay 10. Eso es una congregación. Una decena, podemos decir. Podrá ser que también, ya sea en la categoría de la congregación, o al estar estas 3 personas, pudiera haber una dimensión de su presencia distinta. ¿Pudiera ser? Sí, sí. Por supuesto que entre los diferentes el diferente consejo trae sabiduría. Por supuesto que sí. Ahora, si ustedes se fijan, cuando se va a juzgar, siempre ahí tiene que haber un número imparcial de jueces, ¿cierto? Son 3, 5, pero ya cuando son 10 una multitud, por así decirlo, una congregación. Y una congregación no juzga al resto de la congregación, sino que un grupo que es un consejo juzga a la congregación. Por eso 10 personas ya son muchas personas y es como una congregación. Entonces el objetivo siempre es que sean algunos pocos que son llamados un consejo, personas sabias que pueden estar el Espíritu de Dios sobre ellos y juzgan una situación como testigo. Pero 10 personas ya es multitud, ya es una congregación. Ya un grupo de 10 personas puede hacer lo que quiera, realmente si decreta algo o A o B. En el fondo es considerado de esa forma, digamos que es una categoría, ¿sí? No decimos que no esté el Espíritu de Dios en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Bueno, ¿Ya? Porque en estadística... No lo entendí. Voy a tener que cambiar un concepto. Ya. Porque en estadística, y yo estudié estadística y trabajé en eso, se considera un infinito mayor que 30 y usted me dice que es 20. Entonces tengo que cambiarlo. Como de 30
Claro. ¿Ceros como a la derecha? No, cuando había más de 30 individuos, más de 30 muestras, en estadística se Ah, considera ya, muestra. infinito. Ya entiendo. Interesante. ¿Sí? Bueno, en referencia a lo que comentaba la hermana de lo que dice Yeshua, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Me gustaría igual como reforzar lo que dice el Morel, haciendo una diferencia clara en cuanto nosotros venimos a la quejilá. Dicen los sabios de que en realidad aquí estamos practicando para lo que el servicio que vamos a hacer en el Olam Noah. Y ahí nos habla es de organización, orden y ceremonia. Una ceremonia es un orden y una organización. Es separado a lo que a veces llevamos a nuestra propia casa. No es que en nuestra casa no haya un orden, sino desde el punto de vista ceremonial no hacemos un servicio de Torah. No hacemos un servicio de Torah, el servicio es más individual. Entonces es separando como lo ceremonial de nuestra vida cotidiana. Incluso uno puede ir en la micro y te consigues a un hermano y comenzamos a hablar de Torah. Dice que ahí está la presencia del Eterno, pero no hay una ceremonia, no hay un orden o una organización como lo que hacemos acá. Al final es parte también de la tradición. La tradición y la Torah al final también van de la mano. Es algo como un poco que quería... Bueno, cuando también Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, llegó hasta 10. Sí, Y después de 10, y si hay 10 justo, ok, no voy a castigar a este pueblo. Y hasta ahí llegó. Porque ya si no hay dentro de esa ciudad una pequeña congregación que sea la más mínima, no voy a destruir este lugar. Claro, sin embargo, eso no impidió que el Eterno mandara a sus ángeles para sacar de allí a Individualmente. su familia. Sí, pero individualmente. Claro, exacto. A ver, ¿alguien nos hubiera contado? No, pues una mencionar que en cuanto al Minyan, hablan de la tradición de los rabinos de la ortodoxia, hablan de que al fondo son 10 hombres adultos. Sí, como, bueno, obviamente, a lo mejor no son necesariamente tenemos un hombre adulto, solo se llama una persona, pero la tradición igual en ese sentido como un poco distinta. Sí. Y el otro igual es como por ejemplo lo que decía, por ejemplo el mismo Shema Israel, cuando se pasamos a la otra parte, que dice que hay que hablar del camino y todo. Me recuerda cuando se fue el apóstol, se encontró con el etíope, ahora no recuerdo el nombre del apóstol, pero recibe ahí cierto el etíope la revelación de Yeshua y termina bautizándose. Entonces ahí había 2 personas, pero nosotros vemos que ahí está el Ruach HaKodesh obrando, ¿cierto? Y trayendo la revelación de Yeshua. Que en el fondo son 2 contextos distintos. Súper buena la aclaración. Entonces, cada uno, a ver, Yitro estableció lo siguiente: establecer jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y llegó hasta jefes de 10. Entonces, observemos esto: nadie quedaba fuera dentro de un grupo de 10. Al menos 10 tenían que tener un juez o un jefe, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí tiene que haber un líder, ¿cierto?, que cumpla un rol para esa pequeña agrupación. Cada persona tenía un líder dentro de cercano, ¿sí? Estaba entre 10 personas y tenía un rol que cumplir. Entonces, nosotros nos tendremos que preguntar también si todos estamos sirviendo al Creador, bueno, ¿dónde está nuestro grupo? Porque donde está este pequeño grupo hay un liderazgo que sirve al Eterno. Porque este liderazgo, digámoslo así, vino como con la esencia de Moshe. Lo que estaba haciendo Moshe, la transmisión del espíritu de Moshe, iba, ¿cierto?, digamos, albergando en cada uno de estos jefes. Lo que Moshe quería transmitir, tenían que hacerlo ellos. En el fondo, estaban, ¿cierto?, representando a Moshe. ¿Dónde nosotros estamos parados hoy día? Ahora, no hay un concepto de una persona que esté en la banca o que esté fuera del sistema. Todos están dentro del sistema.
que planteó, ¿cierto?, Yitro. Porque ya sea que esté dentro de los 1000, dentro de los 100, dentro de los 50, dentro de los 10, estoy en algún lugar. Todos estamos ahí participando. Estamos en el campamento, cada uno de nosotros. Somos parte, por lo tanto, llamable de Dios, ¿cierto?, para su servicio. Porque dentro de las personas que estaban en Israel podían ser llamados. O, por ejemplo, en la antigüedad se hablaba del tema del ejército. Si estaban dentro de Israel y cumplían ciertos requisitos, son parte de un ejército. Pero en el fondo todos son llamables para el servicio, literalmente como si fuera un ejército. Otro punto, el cuerpo del Mesías. Pablo retomó también esto y habló de una metáfora. Y él habló de la metáfora del cuerpo, en 1 Corintios 12. Y él dice, ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. En la comunidad, o en las comunidades, muchas veces hay una enfermedad. Muchas veces los ojos están cansados de tanto mirar y las manos a veces están atrofiadas por no usarse mucho. Porque si uno no usa las manos, por ejemplo, una persona ya cuando tiene muchos años y no mueve la mano, después se atrofia. Cuando no se usa un miembro, se atrofia, se complica. Cuando uno abusa de un miembro del cuerpo, también puede atrofiarse. O trate de no pestañear y tener los ojos abiertos 24 horas. Va a sufrir de los ojos. Entonces, muchas veces pasa que sobreexigimos quizás a un miembro del cuerpo y otras veces algunos están tan quietos, están tan en la banca que no hacen nada, que se atrofian. Y puede que haya una persona con mucho deseo de servir al Creador, pero como nunca tuvo cómo, se apagó, se atrofió, se olvidó, hasta se le olvidó lo que quería hacer. Entonces, cuando uno dice, no, es que yo no tengo el don de liderazgo, yo no sé enseñar, solo vengo a escuchar, en realidad estamos yéndonos contra la naturaleza misma con la que el Eterno nos creó a cada uno de nosotros. A todos nos dio dones, talentos para hacer algo. Yeshua lo habló también en una parábola, o sea, a todos nos dio un talento, nos va a demandar algo, que hayamos hecho algo con nuestra vida, con nuestra persona. Entonces, si una persona, por ejemplo, sabe bien sonreír, ¿en qué sentido? Sabe bien recibir a la gente, ser hospitalario, ya es un don. De hecho, uno de los grandes dones que tenía Abraham es ser hospitalario. Hay gente que le gusta recibir a las personas y dar hospitalidad. Eso es un don. Pero hay gente que suele tener mala cara. O a veces no muestra mucha hospitalidad. Bueno, no tiene ese don, pero tendrá otro don. Hay gente que a veces se le da bien, por ejemplo, cocinar. Y no solamente la cocina es para comer rico. A veces la cocina es para dar al que no tiene. A veces para ayudar a otro. A veces para hacer bondad al prójimo. Una persona sabe mucho de administración y es súper ordenada desde chiquitito. Bueno, uno se fija, ¿no?, en los hijos, las hijas, que cuando son muy ordenados, bueno, tienen algún talento para la administración. Bueno, pueden estar sirviendo a la congregación en temas administrativos. Obvio. O sea, si en nuestra vida normal trabajamos en eso, ¿por qué no podríamos ayudar en esto a la comunidad? Hay gente que sabe mucho escuchar, puede ayudar a la consejería. Porque no toda la gente es paciente para escuchar. O sea, hay gente que le dicen algo que encuentra que no debería estar haciendo o diciendo y ya se enoja. Aunque no sea contra él o ella, se enoja. ¿Pero cómo haces esto? ¿Pero cómo se te ocurre? Se indigna inmediatamente cuando otra persona se equivocó. Pero hay gente que sabe escuchar. Puede ayudar en consejería. La halajá nos enseña, dice, Lo Yerau Panay Reikam.
lo que dice la Torá. No entrarán ante mí con las manos vacías. No vendrán delante de mí con las manos vacías. Entonces hay una halajá que dice que está prohibido entrar en el templo o en un templo con las manos vacías. Podemos tomarlo de forma literal. Obviamente siempre hay que ir con algo. Entrar con algo, ¿cierto? Que sea. O también espiritualmente lo podemos tomar así. No podemos solamente ir a un servicio de Shabbat a consumir el servicio, consumir la palabra, adoración, sin nosotros traer algo. ¿Y qué traemos? O sea, no es que todos pasemos con una ofrendera y denme todo lo que trae, pero traemos nuestros dones, lo que somos. Podemos traer nuestro mejor cántico, pero algo, o sea, algo tenemos que traer. O sea, nos acercamos ante Dios y no es que Dios nos necesite, pero aún así Él nos dice que tenemos que presentarnos con algo, porque es agradable ante Él una buena ofrenda, un buen servicio, y que por eso tenía que haber siempre en el templo, en el santuario, sacerdotes que estuvieran ministrando. Y dice que somos todo un reino de sacerdotes, porque siempre tenemos que presentarnos delante de Él con algo. El sacerdote no podía oficiar con las manos vacías, no existe eso. Así también le demandó al pueblo, el que llamó pueblo sacerdotes, que vinieran con algo, no con las manos vacías. En ese punto, igual, cómo evolucionó Yetro también es importante. ¿Ya? Porque Yetro venía, por ejemplo, el sacerdote de Madián, entendemos que es descendiente de Abraham, de Abraham mismo, por ser Sí, también viene de Madianda y de Abraham. Por lo tanto, en este caso, él viene de la descendencia de Abraham. Sí. Y él creía en otros seres vivos. Y cuando Moche estaba con él y escuché esto de acá, le dijeron de acá, y Moche lo trata así con amor porque cuidó de su esposa, de su hijo, le empieza a contar todo lo que dijo, todo lo que pasó, o sea, dijo, entonces ahora entiendo que Adonai es el Elohim verdadero, o sea, él superior a todos los otros Elohim. Él dijo que, o sea, y él da a entender de que creía en otros Elohim. Claro. O sea, y ahí también entendemos que no que sea hijo de Abraham significa que siga al Creador, porque ellos creían en otro Elohim. Y ahí él puso eso, él es el Elohim. ¿Y qué es lo que hizo? Un sacrificio. Y los ancianos vinieron con él y comieron. O sea, ahí al entender eso como sacerdote presentó un holocausto al Creador, demostrando que él era el verdadero. Igual eso es como es bastante, entiende una persona de que deja atrás lo otro y entiende que el Elohim verdadero es él. Y de estamos hablando que dejó atrás quizás cuántos años en este caso de cuántos cientos de años, estamos hablando de Abraham a esa fecha, de idolatría. Y un 2x3. Y la abandonó en ese momento. Sí, así es, porque, a ver, cuando uno piensa en el propósito de la vida, ¿a qué vine yo? ¿Vine a recibir nomás a este mundo? ¿O vine a dar, vine a acercarme a algo especial? Él en el fondo entendió que tenía que conocer al Dios verdadero y servirle, porque, a ver, cuando alguien tiene ese sentir de servir a Dios, lo hace de la manera que mejor se le da. Usted puede encontrar hasta curas, ciertos católicos que tienen un corazón súper dirigido hacia Dios, de querer servirle, ¿cierto? Porque es la búsqueda del hombre, ¿cierto? O de la hombre y mujer, de las personas, de la humanidad, acercarnos, digamos, a nuestro origen. Y nos damos cuenta en algún momento de que tiene que ser con el servicio, o sea, tengo este talento, sé esto otro, ¿cómo voy a retribuir de alguna forma al que he conocido? Porque cuando conocemos a Dios, queremos retribuirle de alguna forma. Puede ser incluso el servicio de una persona con su familia. De hecho, en el Brit Hadashah se menciona muchas veces a la mujer por esto.
Porque es una gran labor establecer una familia. O sea, hermano, yo podría tener el mejor trabajo del mundo y abandonar a mi familia. Claro, tremendo mérito que tendría con el mejor trabajo, pero descuidé a mis cercanos, a mi familia, y ese es como el núcleo de toda sociedad. Es como lo que le da vida, ¿cierto?, a nuestra conformación social. Que se creen hijos, padre, madre, que haya una transmisión de conocimiento, de la moral, de la ética, ver los dones que tiene una persona y tratar de encauzarlos, ¿cierto?, para allá, darle las mejores herramientas. O sea, todo eso es parte de lo que retribuimos por el hecho de nosotros haber venido a este mundo. Porque retribuimos de esa forma, sirviendo a otros y sirviendo a Dios. Pero sirviendo a Dios a través de otros también. Porque cuando ayudamos, ¿cierto?, a otras personas, servimos a Dios. Si Moshe no estaba ahí para, digamos, revelar la palabra secreta y misteriosa de Dios a cada persona. Era para resolver sus problemas comunes que tenía cada uno de ellos en sus familias. Entonces, el don de Dios es para retribuir. Y cuando conocemos a Dios es lo que buscamos. Y es lo que hacemos cada uno de nosotros. De hecho, y ahí mismo sé también con Yetro, porque él le dice, busca hombres que sean temerosos de Dios, que tengan estas cualidades. Cualquiera dice, ok, estamos formando una nación, entonces que los juzguen, ¿quién? Los príncipes, los que lo llevan, los jefes de familia, que sería lo lógico porque tienen el respeto de todos. Pero no, pues, él no se va al título o cualquiera descendiente de ese, sino que se va al que tiene esa cualidad, a ese ponerlo acá, al que sea incorruptible. No al que todos reconozcan porque él es líder, claro, y manda a todas estas familias, a todos estos clanes, sino que al que tiene esa cualidad. El don expuesto, Sí, porque también pensemos que eran personas que iban a ser autoridad dentro de Israel. Y hay gente que abusa de la autoridad. Y lamentablemente eso pasa mucho y por eso estas personas tienen que tener esas cualidades. Que si uno se fija, son las mismas cualidades prácticamente que pidió el Eterno cuando levantó la truma, la ofrenda para el santuario. Quiero que me ofrenden ¿quiénes? Los que de corazón quieren hacerlo y da unas cualidades muy similares. Entonces uno se fija, bueno, y Yitro, como tú dijiste, fue un sacerdote que ofreció una ofrenda. No se presentó con las manos vacías. Todo el pueblo también fue una nación de sacerdotes, tampoco tenían que presentarse con las manos vacías. Y de esta forma, ¿cierto? Todas las personas, todo el pueblo debía, los que tuvieran el deseo de ofrendarle a Dios, como lo hace un sacerdote, por esa pasión interna, digamos, lo que lo mueve, también el pueblo tenía que tener esta misma actitud de ofrenda hacia Dios. Es lo que somos todos llamados, pero los que tenían más esta cualidad podían estar dirigiendo a otros porque querían servir a Dios ayudando al resto, no porque quiera ser gobernador del resto. Nuestros dones son para eso, para el servicio. La cosa sería si nuestros gobernantes actuales Bueno. Es que por eso se dice que se busca el poder por el poder, no el poder para el servicio, el poder por el poder. Pero el poder fue dado para el servicio. Como él dice, el pueblo tiene los líderes que se merecen. Bueno, hay un término que se dice son servidores públicos. Antes eran los cobradores de impuestos, odiados, hoy día son servidores públicos. Bueno, de hecho ¿cómo se llama? La Contralora, la Dorothy Pérez, ella, si usted la escucha en su discurso, ella tiene un buen concepto del servidor público. Porque ella quiere que las instituciones funcionen, que los funcionarios no sean corruptos, que hagan bien su pega, que sea transparente. Ella tiene un buen concepto del servicio. Si realmente mucha gente tuviera ese sentir, todo sería mejor. Pero como no todos tienen ese sentir, todo es peor. Y en las congregaciones, lo mismo. Hay gente que busca el servicio pero para figurar el poder, o no sé, tener dinero, mujeres. Brian. Obviamente en la embajada somos servidores
acá en Chile los servidores públicos o los ministros que fuera tuvieran que tener AFP normal, FONASA, los hijos del colegio público y o sea, atenderse básicamente con los mismos servicios públicos que cada uno de nosotros y limitación al servicio privado, todo lo demás funcionaría súper bien. Tendrían los incentivos para hacer del servicio público el mejor servicio, porque ellos mismos lo usarían. Si esto pasa, ¿no? Y al final queda relegado el servicio público a los que están fuera del sistema, que no pueden pagar. Bueno, esa es la gran crítica al sistema chileno. Pero si tú, según tu argumento, la gran crítica al sistema chileno se podría resolver con un mejor servicio público. Nadie tendría problema. No se quejarían de nada en este país casi. Bueno, también no todos son buenos, por otro lado. En lo privado tampoco son todos flores y rosas. No es así, sabemos. Bueno. Cuando tienen ese principio claro, por lo menos en Noruega, los hospitales de allá, un hospital público de allá es mejor que una clínica en cualquier país de Latinoamérica. Porque tienen claro ese principio de servir, de hacer las cosas como que es un tema cultural, pero también es un tema... Nunca va a ser algo cultural si no se practica, porque la cultura se forma en la práctica, en la tradición. Y aquí como la gente evita las cosas públicas porque son malas y nunca las toma para usarlas de verdad y mejorarlas, nunca va a ser parte de la cultura, tiene que practicarse. Debería obligarse que ciertas, como dice Brian, se usen para mejorar esos servicios y que todos vean que son los mejores. Pero Moreno, aquí en Chile se instauró algo que viene desde hace mucho tiempo y es la viveza del chileno. La chimpeza. La viveza del chileno. Entonces, eso es lo que yo le explicaba a una persona que decía yo, usted contrata a alguien para que le pavimente el patio. Ya son tantos metros cuadrados y le da un precio. Y le dice, tales materiales. Usted le compra los materiales y viene el fulano y le roba 3 o 4 sacos de cemento. Y yo, ¿por qué no me cobraste más entonces? ¿Ah? ¿Para qué te robé? Entonces, eso es, no, es que yo soy vivo. Eso es lo que a nosotros, ahora en este instante, nos ha traído muchos problemas, inclusive con Estados Unidos, se está a punto de perder la visa waiver. Entonces, caramba, esa es la cultura que nosotros hemos arraigado. Y hacer, como dice la verdad, cualquier servicio, hacerlo como si lo estuviera haciendo para el Eterno. Ahora, ahí por ejemplo, en lo que usted tocó, por eso es importante poner jefes de miles, de cientos, de 50 y de 10. Porque alguien tiene que controlar también. O sea, hay personas que no solamente requieren la ayuda de un juez. Hay cosas que hay que intervenirla, porque después la Torá nos va a hablar de Shoftim Beshotrim, jueces y oficiales. Porque no basta solamente con gente que está ayudando a resolver los problemas. Hay gente que quiere hacer el daño al otro. Tiene que haber gente que guarde, ¿cierto? Que como policía, que resguarden el orden y lo correcto. Uno que le paga a un trabajador y que puede robarse eso, también. En una empresa también. De hecho, justo esta semana que teníamos un tema de auditoría por una nueva ley, nos estaban pidiendo más controles. Y hablamos, por ahí se mencionó un caso, igual, uno de los aeropuertos del sur que aquí se trabajó. En un momento se perdió el control del administrador de la obra, de la gente que trabajaba allá, etcétera, contratistas. Se robaban camiones de cemento, pero camiones. Acá se pagaba todo y allá se lo robaban. Y nadie controló eso. Perdieron miles de millones. Fue un desastre. Aprendieron la lección y ahí pusieron muchos controles. Pero uno no puede descuidar, y ahí también está por el otro lado, no se puede descuidar a todas las personas. O sea, hermano, a ver, pongámoslo así. En una congregación puede que todos tengamos un buen corazón, pero de repente hay una persona que uno la descuida y se desbanda. De repente hay alguien que uno los descuida y se desbanda. Y eso, si se puede contener en la congregación, entre los demás que vean que alguien está haciendo algo malo, la Torá dice, reprenderás a tu prójimo cuando esté en un error. No dice por favor, dice reprenderás. O sea, hay que contener a la persona que se está desviando. Bueno,
Y si no hay personas cercanas que vean que alguien se está desviando, anda en la suya. Claro, en mi trabajo alguien está robando tarros de pintura porque hubo que pintar. Y alguien denunció. Y ese que denunció dijeron que era mal compañero. Típico. Bueno, ese tipo de cosas se aceptan, ¿cierto? Lamentablemente cuando se aceptan en una sociedad, el micro robo, va a haber robo de lo que quiera. Si no, no hay que aceptar el robo como concepto general. Cuando hay doble moral es el problema. Para unas cosas sí somos con una actitud y para otras no. Cuando en realidad el principio es el mismo. Eso es gran problema, ¿cierto?, de cualquier grupo. Como comunidad también tenemos que evitar ser doble moral. Muy estricto para una cosa, pero para la otra demasiado liviano. Y a lo mejor el principio que se ocupa el mismo. A lo mejor, pongámoslo así. No, yo siempre voy, siempre me presento ante el Eterno, en Yom Kippur. Y el resto de las fiestas no. Bueno, es que no me gustan. No sería como la idea. Tenemos que usar el mismo principio siempre para todo. Por eso dice, no dejar de congregarse. Porque nos podemos... A ver, si dejamos de congregarnos, dejamos de ocupar nuestros dones muchas veces y a veces nos deslizamos. Pasa esto. Y no podemos contener tampoco a las personas, no sabemos de ellas. El desafío de Yitro, para finalizar. Moshe escuchó a Yitro, hizo todo lo que le dijo. No tuvo ningún reparo. Le dijo, desfallecerás tú y este pueblo. No tengo nada que decir. Eso está pasando. El resultado fue, y todo este pueblo se irá a su lugar en paz, dice la Torá. Cuando las cosas se hacen bien. No viene a representar al extranjero, porque es el único extranjero reconocido por su sabiduría que tiene una porción en la Torá. Sí, exactamente. No escuché bien. Yitro es un extranjero importante, reconocido por su sabiduría, que tiene una porción en la Torá. Un nombre de la Torá. Pero, El otro es Bilam y es malvado. ¿Pero puede ser extranjero si era descendiente de Abraham? Sí. ¿Puede que era familiar? Abraham fue extranjero. Familiar, pero extranjero. Si no es de Israel. De hecho, yo personalmente me considero extranjera. No me representa, ¿cómo se llama? Lo de Noah. Sí, porque yo no guardo 10 mandamientos, yo guardo más de 10 mandamientos. Yo me considero una extranjera. Porque me estoy preparando para el mundo venidero. De hecho, el solo hecho de estar acá en Shabbat, ya estamos experimentando una parte del mundo venidero. Sí. No es un ensayo, ya lo estamos experimentando, porque nos estamos apartando del mundo para estar acá obedeciendo la Torá y cumpliendo los mandamientos. Aunque seamos pocos, pero es un punto importante y de hecho los hombres son más importantes en este momento porque vienen a representar al niñán que hablaba en Moreno. Se necesitan esos hombres presentes para que todo en comunidad se pueda cumplir con el servicio. Ahora, en ese punto igual entiendo, y igual dentro de lo que yo he pensado, considerar un extranjero, bueno, Moche lo dice más adelante, o sea, si quieren ser parte del PESA, a los que son extranjeros, inclusive si son parte del pueblo, o sea, no hace una separación de que ya son extranjeros. Ahora se van a ser parte del pueblo. Ahora también fue extranjero y lo dijo. O sea, sí, pero aquí estamos hablando de que él venía acá y estamos hablando que Israel, y ahora Israel se está convirtiendo en una nación, realmente se está convirtiendo en una nación, porque empiezan a construirse, empiezan a ver tampoco la estructura que tiene que tener una nación, porque ahora recién son un pueblo que salió. Ahora, ahí, que en el fondo, claro, son diferentes contextos que hablamos, pero efectivamente Yitro como extranjero fue capaz de introducir algo ajeno, ¿cierto?, al pueblo de Israel, que era bueno, para bien, y también siguió la fe, ¿cierto?, del Dios de Israel después de esto. Sigue siendo extranjero porque no se integró, de hecho él se fue, ¿cierto?
Y en la vida esto pasa, hay gente que se integra, como tú bien dices, y quiere ser todo, es todo nada, y se integra. Y en algún momento va a ser nacionalizado, ¿cierto? Pero no todos toman ese camino, no todos tienen esa opción. Y la Torá permite eso y otras cosas. Lo que se dice Pablo claramente, ya no se sienten extranjeros ni advenedizos, porque también han recibido estas bendiciones del pacto. A través de este testimonio de Yeshua, el Ruach HaKodesh, han recibido lo que los hijos o lo que la nación también ha recibido. No se sientan así como ajenos. Pero eso no quita de que muchos sí sean estén en esa categoría por no ser del pueblo o no haber nacido en esto. Pero la conciencia tranquila yo creo que es la mejor para servir a Dios, donde sea que uno esté. En cuanto también como la parashá, y ayer lo comentaba en el canal de Shabbat, que esa parashá también hay rabinos lo escuché en un rabino en particular, que decía que en la parashá donde se entregan los 10 mandamientos tiene el nombre de un extranjero. Y sí. En el sentido también de que los 10 mandamientos no solamente es para Israel, sino que tienen una universalidad que es para todo el mundo. Y que también tenemos que entender de que cuando Israel sale de Egipto, con un montón de gente de diferentes naciones, y que obviamente cuando están ahí en el Har Sinai, ¿cierto?, están con todos ellos. Y que si nosotros leemos el texto, cuando Elohim, ¿cierto?, habla y se escucha su voz no solamente lo sabe en hebreo, sino que se dice que se escuchaba, en los Midrash, en los 70 idiomas, ¿cierto?, para las 70 naciones, sí, para que todas las naciones escucharan los mandamientos y nadie dijera, que yo no escuché, no supe, sino que todos tuvieran la capacidad de escuchar los mandamientos del Eterno. A lo cual después nosotros vemos, ¿cierto?, el paralelismo en el Brija de allá, en los Testamentos, que cuando están en Shavuot, ¿cierto?, en la misma fiesta del fondo de recibir la Torá, el don de lengua les da ahí una capacidad de hablar otros idiomas para que todos puedan también, ¿cierto?, recibir el mensaje de Yeshua. Entonces, volviendo aquí a la parashá, el mensaje no es solamente algo que nosotros recibimos para el pueblo de Israel, sino que es un mensaje que es para todas las naciones. Sí. Y que no hay que sentirse limitado a cómo nos sentamos. A lo mejor yo comparto también, porque yo tampoco tengo como herencia ni nada, qué sé yo, me siento extranjero, como decías tú, un extranjero viviendo en Israel, pero el mensaje también entiendo que es para mí y para todos los demás que queramos sernos parte de Israel, porque al final en el mundo venidero estaremos todos juntos. El punto que yo quería tocar era la diferencia entre un bebé humano y un extranjero, porque generalmente cuando tienes un diálogo con una persona israelita, te preguntan ¿qué es lo que eres? Y muchos dicen que soy un humano, que viene no hasta como te viene que tiene como que cumple los sí, por decirte entonces igual hay una parte del pueblo de Israel que se le reveló la Torá y hace el esfuerzo de no solamente cumplir sus 10, de cumplir muchos más, ¿entiendes? Sí. O ir de a poco hasta llegar como al nivel de una persona de Israel, o poder cumplir con la Torá. Entonces ya no se considera un bebé más, se considera un extranjero a las puertas, porque te estás preparando para el mundo venidero, que es como el objetivo. Entonces esa es como la diferencia es que tú hiciste un remes sobre ese midrash que habla de que todos recibieron ahí en las 70 idiomas por esa multitud, y tú estás haciendo una alusión, un remes al concepto del extranjero que también se habla en el judaísmo. Claro, que también es que tiene una categoría dentro de la Torá como, no que fuera fuera de, sino que al contrario que estaba como a las puertas de, que esa otra alusión, efectivamente. Lo que pasa es que me hizo acordar lo que comentó de Midrash, me hizo acordar lo de la paracha, por si lo busqué. Y porque cuando la leí me hizo como una cuestión como que escuchaba. Dice, cuando empezó a decir las palabras, y en el Éxodo 20:18 dice, todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta del monte humeante, temblando de miedo, y mantenía la distancia. Y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros, que podremos entenderte.
pero que nos hable Elohim con nosotros, no se demoramos. A lo que me da a entender esto de acá, era como que ellos recibían acá, pero no entendían lo que decían y le decían a Moche y tú hablas con nosotros porque nosotros te entendemos a ti. Eso es lo que a mí me dio a entender eso, o sea, yo sentí que podía hacer eso. Pero quizás no puede ser eso, pero es como algo que me llamó la atención de por qué le dijeron, habla tú con nosotros, que ahí te podemos entender. Pero tú dices que ellos estaban escuchando todo ese sonido, pero no entendían. En el fondo, y solo Moshe entendía puede ser. eso. O sea, eso es lo que yo me pareció que puede ser. Es que me perdí igual de qué estábamos hablando. No, que como dijo, por ejemplo, que todo por lo que dijo Brian. Porque, por ejemplo, que habló en toda habló en todas las lenguas, todo. Acá da a entender, o sea, a mí me da a entender como que no está así. Ahora, ¿puedo estar equivocado? Sí, puedo estar equivocado. Pero a mí me llamó la atención que dijeron, mira, tú nosotros que sí, te podemos entender. que tienes que avanzar un poco más, porque en el fondo, como que todos se entendieron en ese momento. Porque aparte que tú sabes que todas las frases que usa la Torá, claro, en ese momento, cuando subió Moshe, ahí como que no iban a comprender. Pero sí entendieron, digamos, como que en ese momento entendieron igual lo que había hablado con Moshe. Porque Moshe bajó y ahí dijo las 10 palabras y de ahí vino todo el sonido del sí. y todo lo que... Sí. Lo que pasa es que yo entiendo Y más. que la presencia fue tan fuerte que por eso le dijeron habla tú, porque Moshe habla frente a frente y con el Padre. Entonces dice, hazlo tú, porque ellos están como tan asombrados que era como una presencia tan grande que ellos no lo igual lo podrías entender de esta forma. Solo puedes hablar tú con él. Si voy yo no voy a poder decir nada, porque ante él no soy capaz de decir nada. Solo tú puedes hablar a él como si fuera tu amigo. Nosotros no podemos. Nada que decir. Bajó del Sinaí, bajó con una luz resplandeciente. O sea, él aguantó tenerlo a un cuerno. Aguantó tenerlo de frente y Esa fue como la tercera suya cuando le dijo la segunda. No quería verlo, sí. También hay un midrash que dice que cuando Elohim hablaba en Har Sinai, y antes de que ellos hablaran con Moshe, decían que la voz era tan potente que en el fondo parecía que morían, y como que volvían a la vida, entonces venía de nuevo el otro mandamiento, como que iban a morir, y entonces que por eso finalmente como que dice Moshe, por favor, habla tú. Y bueno, a lo mejor otro concepto, pero lo que hablaba la hermana de Benei Noah, que es un concepto mucho más moderno en el judaísmo, y yo creo que igual de repente es como doble filo para las comunidades mesiánicas en general. Pero digamos, de esa doctrina se toma también la doctrina de los Yirei Elohim, los temerosos de Dios, que también lo usaron los creyentes. O sea, es como dices tú, para doble filo, pero igual basado en ese mismo argumento que está el Brit Hadashah escrito. En una parte usted dijo, y para terminar. Ya, termino. Es que ustedes están comentando. ¿Usted quiere terminar? No, yo voy a terminar. Porque nos fuimos para otro lado. ¿Usted quiere leer algo? Ya lo caché. Bueno. Ya lo caché. Es que ayer lo dijimos en la Es que yo todavía no terminaba. Sí, que dice que las palabras de Moshe, hay un versículo ahí que tiene algo bien sutil. Y dice, y Adonai dijo a Moshe, he aquí vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Está muy sutil ahí, pero es hasta el día de hoy. No es para ayer, ni para mañana, ni para ese momento. Te crean para siempre. Así que los que dicen que la ley de Moshe murió. Oye, pero aquí dice literalmente, para que yo hable contigo, no digo una escuela, y que ellos me escuchan, y yo estoy hablando contigo. Y aquí me cansa un poco más el hecho de que el pueblo dijo, oye, tú hablas con él allá, y nosotros hablamos y te escuchamos a ti porque a ti te podemos entender. Es que en el Peshat es eso. Lo que pienso me cansa un poco. En lo literal es eso. No, si el Midrash se va para otro lado, pues, sí. Está claro. Si está claro que el Midrash hace una alusión diferente. Los mismos rabinos discuten sobre su vida. Ya, para
finalizar, o sea, la conclusión del tema que di, para quedarnos con esto. Moshe escuchó a Yitro e hizo todo lo que él le dijo. Y el resultado fue, como dice la Torá, y todo este pueblo se irá a su lugar en paz. O sea, cuando hacemos esto, la gente está en paz. La gente, todo el liderazgo bien, la gente bien, cada uno tiene lo que necesita, ok. Esa paz, o ese shalom en una congregación, no depende de qué tan bueno sea un mensaje o un sermón, o qué tan buena sea la música. La paz depende de que cada miembro encuentre su lugar dentro del cuerpo. Entonces hoy día, ¿qué tenemos que recordar? No tenemos que ser como una multitud al pie del monte, esperando que Moshe nos cuente lo que Dios dijo, que es lo que estamos hablando. Tenemos que tratar nosotros de subir al monte y tener una conversación, podemos decir así, con Dios. O nosotros hacer algo también por Él. No esperar que otro lo haga y ya, para siempre. Fue en esa vez que solo Moshe podía acercarse. Pero después que Moshe bajó y le entregó las mismas palabras y recibieron todos la misma revelación, ya todos somos responsables de esas palabras y del mensaje de Dios. Y de poder tomar todas las acciones, digamos, de Dios y su voluntad. A eso me refiero. Entonces, tenemos que tomar el lugar, porque solamente le accedimos a Yeshua el lugar de interceder por nosotros ante Dios. Pero Él nos va a responder por cada una de nuestras acciones que hicimos y que no hicimos en esta vida. Cada uno de nosotros va a responder por eso. Solo le cedemos a Él ese lugar, así como le cedemos a Moshe ese lugar de hablar con Dios. Pero después que nos dio las palabras, todos somos responsables y tenemos que asumir nuestra responsabilidad personal. No podemos obligar a otro a que peque contra su propia alma, cargando por todo por sí mismo. O sea, nosotros obligar a alguien que las haga todas. Tampoco puedo permitir que alguien me obligue a mí para yo pecar contra mi alma y desfallecer si es que todos me obligan a hacer todo. Tenemos que permitirnos compartir la unción, la autoridad de Dios, el trabajo que ha hecho en nuestra vida, porque todos somos un pueblo santo y un reino de sacerdotes. Si realmente queremos ver un avivamiento en nuestra comunidad, tenemos que dejar de mirar solo al que hace algo o el que está en el púlpito y empezar a mirar y hacer cosas con nuestras propias manos. Y esto en línea también de lo que hablamos con los ancianos justo la semana, que es lo que queremos también buscar para nuestra comunidad, que entre todos podamos ayudar a servir a nuestra comunidad, que lleva tanto tiempo y es propósito del Eterno que está acá. Creemos que sí, algo hay que hacer, está en nuestras manos, eso creemos. Así que Hazak, Hazak, Benit Hazek. Gracias.